Los Pokémones son un tanto distintas. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro video de Bioliteraturas, y en esta ocasión estaremos hablando de qué es esa chingadera que se llama evolución, y resolveremos algunas de las preguntas principales que esconde esta teoría evolutiva, que vaya, no por ser teoría no está comprobada. Todo lo contrario, tiene innumerables pruebas que lo respaldan, y más bien las controversias se centran en otras cuestiones de la evolución que son bastante... Vamos allá con otro video de bioliteraturas. Darwin está... Pues bien, la selección natural te permite explicar cómo las ballenas pasaron de tener patas y luego vivir en el agua a cómo, por ejemplo, pasamos a tener peces que tenían huesos en forma de dientes a luego peces que tuvieron mandíbulas verdaderas, o cómo obtuvimos organismos que tenían estructuras a lo que hoy en día conocemos como alas, y cómo adquirieron la capacidad de volar. Y aquí te tengo un dato curioso. Las primeras aves no volaban, tenían alas y plumas, pero con otro propósito u otra función, que era básicamente guardar el calorcito, y también funcionaba para atraer pareja. Fue después que estas aves empezaron a saltar de las ramas, y estas plumas y alas les fue dando la capacidad a algunas de ellas de ir planeando, lo cual daba una gran ventaja cuando estaban quizá queriendo obtener comida, escapando de alguna presa o buscando algún refugio. Las aves que se reprodujeron, que tenían esta habilidad de planear y con plumas quizá un poco más largas que les permitía direccionar la fuerza del viento, se fueron seleccionando con el paso del tiempo en poblaciones, y eventualmente las alas fueron un mecanismo de vuelo, y eventualmente obtuvimos esa cosa que llamamos ave. Pero no fue de la noche a la mañana, y no quiere decir que hoy un perro se vaya a convertir en una ballena o que a una serpiente le vayan a salir alas. No funciona así la selección natural, y aquí te enseñaré. Para empezar, la evolución es cambio de especie, no cambio de género. Por eso no podemos obtener un salto tan grande como perro a una ballena, pues estarías pasando por el arco del triunfo. Moleculares y genéticas. Cuando las especies se separan, todavía contienen poblaciones, y estas poblaciones generan mutaciones que siguen siendo la materia prima de cambios evolutivos. El género es una categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie. Un género es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies. Existen algunos géneros que son monoespecíficos, es decir, contienen una sola especie. Los estándares para la clasificación de género no están estrictamente codificados, por lo que diferentes taxónomos a menudo producen clasificaciones diferentes para géneros. Sin embargo, se utilizan algunas prácticas generales. La especiación es el proceso por el cual se forman nuevas especies. En la especiación, una especie ancestral se divide en dos o más especies descendientes que son genéticamente diferentes entre sí y ya no pueden cruzarse. Para que ocurra la especiación, se deben formar dos nuevas poblaciones a partir de una población original, y deben evolucionar de tal manera que sea imposible que los individuos de las dos nuevas poblaciones se crucen reproductivamente. A no se puede cruzar con B. Este señor viejito barbón que en 1850 publicó la teoría evolutiva alguna vez fue un querido joven veinteañero que se embarcó en el Fitzroy a través de un viaje que duró más de 5 años. Este joven, entonces un aprendiz empedernido de naturalista, desarrolló la visión de la teoría evolutiva por selección natural en diversos casos. Por ejemplo, la famosa historia de cuando llegó a las Islas Galápagos y vio a los pinzones con los distintos picos, los cuales le servían para abrir distintos tipos de fruto o alimento, así como algo muy importante,
Él estaba andando cerca de una costa y de pronto vio los cerros. Y en los cerros vio esas extrañas franjas que todos hemos visto cuando hemos andado en carretera y donde tú ves tierras de distinto color, que acá ves arena, que acá ves piedra. Pues bien, esos son depósitos estratigráficos. Y en ese momento, inspirado por la teoría de Charles Lyell, que se basaba en un transformacionismo del medio ambiente, es decir, el medio ambiente constantemente cambia, que el capitán de la embarcación no confiaba en Darwin. Este sujeto era un fiel acérrimo del conocimiento en ese momento científico que se encargaba de medir los cráneos, las frentes y las proporciones de la cara, conocido como frenología. Entonces, basada en la nariz del joven Darwin, dijo, este joven simplón es un holgazán y no va a llegar a ningún lado. Y sintió muchas ganas de expulsarlo de la embarcación. Sin embargo, el joven Darwin pronto se ganó la amistad del capitán y así siguió la aventura que lo llevó a desarrollar la teoría evolutiva por selección natural. Te enseñaré por qué. La evolución biológica consiste en la acumulación de cambios genéticos, genotípicos y morfológicos en la población de organismos biológicos, generación tras generación, que los hace diferenciarse de sus ancestros. Sin embargo, las transformaciones producidas en los Pokémones son un tanto distintas, ya que aquí tenemos Pokémones base, como por ejemplo Charmander y Squirtle, los cuales metamorfosean en Pokémones cuando evolucionan, y también tenemos el caso particular de los Eevee. Pero entonces vamos a tomar como que la especie principal es, en este caso, quizá un Charmander, y vamos a hablar de cuál es ese proceso de evolución que estos Pokémones tienen. En los animales existen dos tipos de metamorfosis, la sencilla o incompleta y la compleja o completa, ambas también observables entre las especies de Pokémon. De forma similar a como aparecen ciertos animales como los nidarios, moluscos, anélidos, muchos artrópodos, equinodermos y anfibios en la metamorfosis sencilla, las fases iniciales de desarrollo de la especie son similares a las fases finales sin existir un periodo de inactividad, mostrando solo aumento de tamaño en cada una de ellas y un mayor desarrollo de algunas de las partes de su cuerpo. Este tipo de metamorfosis aparece en Pokémones conocidos como Frillish y su forma derivada, Jellicent, ambos con aspecto de medusa, en Spinarak y su derivado Ariados, similares a arañas, o en Exciter y su derivado Scizor, con morfología que recuerda a la mantis. El ejemplo llamativo sería Charmander, el cual se va transformando fase a fase de un pequeño reptil a uno de mayor tamaño, denominado Charmeleon, y este se desarrolla a su vez en un fabuloso dragón conocido como Charizard, que desarrolla alas y protuberancias cefálicas. Y aquí te voy a ir con 4 palabras muy extrañas, pero que te van a ayudar a entender cómo se forman las especies. Especiación alopátrica. La especiación alopátrica se produce cuando una población animal se ve obligada a dividirse entre dos zonas geográficas como consecuencia de un cambio geográfico. Hay algún tipo de barrera que se separa a los dos grupos de población y como resultado los grupos permanecen aislados entre sí y no pueden cruzarse. Cada grupo se adapta a su hábitat específico. Como resultado, se producen mutaciones en las poblaciones separadas en el sentido de que los dos distintos grupos están separados entre sí por una barrera física. Sin embargo, en este tipo de especiación, uno de los grupos que se separa del grupo original es significativamente más pequeño que el otro. Debido al pequeño tamaño de este grupo, los rasgos únicos que se desarrollan se vuelven más predominantes en ese grupo. Las diferencias de este grupo las harán más pronunciadas en la descendencia de la siguiente generación, haciéndolas cada vez más distintas del grupo mayor. Al igual que en la especiación alopátrica, las nuevas especies son incapaces de reproducirse con otras de la población original. Por otro lado, tenemos la parapráctica. Se produce cuando las nuevas especies se dispersan por una zona extensa. No hay una barrera que separe a los grupos que habitan en distintas partes de la zona. Solamente están parcialmente separados y por tanto a veces entran en contacto y a veces no. Sin embargo, debido a la distancia,
tienden a reproducirse con otros miembros de la especie que ocupan la misma región geográfica. Las diferencias ambientales de la zona, como la contaminación o la destrucción del hábitat en ciertas partes, dan lugar a características únicas. Y por otro lado tenemos la simpátrica y se diferencia de las otras tres porque se produce en un solo lugar geográfico. Comienza con un grupo de animales de la misma especie que comparten el mismo hábitat, con algunos miembros que evolucionan de forma diferente hasta el punto de que resulta una nueva especie. Aunque este tipo de especiación no es tan común como los demás, se produce como demuestra la especiación simpátrica de peces cíclidos en África y Nicaragua. Y aquí te tengo una imagen que te va a dar más sentido a todo este palabrerío que te estoy mencionando. Mira lo complejo que es que se formen nuevas especies. Imagina que tienes Charmander que se transforma en Charizard. El hecho de que pueda metamorfosear en otro Pokémon es debido a que la población de Charmander genéticamente tuvo esa capacidad de ser heredada a través de distintas poblaciones, a través de un linaje que se convirtió en especie y terminó favoreciendo esa especie tan estable de Pokémon. Tenemos el caso, por ejemplo, de los Eevees, que son solamente especie Eevee, pero pueden transformarse en otros Pokémones como el tipo rayo, tipo agua, etcétera. El punto es que eso solamente sucede con una mutación grande que da un salto muy grande de morfología y con una piedra. Pues bien, eso no sería selección natural darwiniana ni tampoco sería un rasgo evolutivo, simplemente sería una especie de mutación inducida por un factor externo. Si te gustó este video, te agradecería que dieras un like, compartieras y si te gustó, comenta lo que te haya parecido. Cuéntame si ya sabías de la teoría evolutiva, si sabías de estos ejemplos de los que te estoy mencionando, si has visto la teoría de la evolución Darwin en alguna materia de la escuela, cuál, qué te dijeron sobre ella. También te agradeceré si me pones en los comentarios aquellas cosas que no hayas entendido y quisieras que en este canal respondiéramos. Te mando un abrazo. Esto fue Bio Literaturas.